vamos a continuar entonces con esta parte de infecto, ¿ya? Habíamos hablado ya de la salmonelosis. Recuerda que de la salmonelosis ya son bacilos gram negativos, pertenecen a los bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Y estos de acá, por si acaso, no son formadores de esporas, ya no formadores de esporas, ¿no? No formadores de esporas, ¿ya? No sé qué le pasa a mi lápiz, no formadoras de esporas. Ya no forman esporas generalmente esto de acá y son anaerobios facultativos también estos pacientes o estas salmonelosis, ¿no es cierto? Bien. Y recuerda que vamos a encontrar varios tipos de salmonelosis, ¿no es cierto? Tenemos los serotipos. Lo más frecuente es que tenemos que saber la salmonelosis enteritidis, la que te va a generar la propia salmonelosis. A esta de acá se le llama salmonelosis. O sea, si te mencionan de salmonelosis, te están hablando de la salmonella enteritidis, ¿ya? Y las otras vienen a ser la salmonella tifi, y la salmonella paratifi, ¿no es cierto? La salmonella paratifi, ¿ya? La salmonella tifi y la salmonella paratifi, ¿no? Bien, estas de acá, ¿qué te generaban? Las fiebres entéricas, ¿ya? Las fiebres entéricas, ¿bien? Entonces tenemos esta salmonelosis que depende mucho de la bacteria, depende mucho del factor. Recuerda que esta salmonelosis generalmente se presenta en pacientes que son inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes de las edades extremas, ¿no es cierto? En neonatos en pacientes ancianos que vamos a encontrarle. Los que tienen obviamente inmunosupresión, ¿no es cierto? Recuerdo también a la función fagocítica. Recuerda que estos pacientes si tienen de repente acidez gástrica, empiezan a tomar antiácidos. Recuerda que los antiácidos, la cloridia también puede desencadenar un cuadro de salmonelosis, ¿no es cierto? Pero recuerda que los cuadros de salmonelosis son generalmente autolimitados, ¿ya? Recuerda que son autolimitados estos cuadros de salmonelosis, ¿no? Bien, la clínica, recuerda que es un cuadro diarreico autolimitado, ¿ya? No sé por qué he escrito doble vez. ¿Ya? Es un cuadro diarreico autolimitado, ¿bien? La salmonelosis. Puede tener infecciones localizadas, 5 a 10% de los pacientes hacen bacteriemia, ¿no es cierto? Sobre todo los que tienen inmunosupresión, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué pacientes, por ejemplo, los que tienen inmunosupresión? Pacientes con SIDA, ¿no? Pacientes que son esplenectomizados, ¿ya? Esplenectomizados. ¿En qué pacientes más habíamos dicho? En los ancianos, ¿no es cierto? Pacientes ancianos, pacientes niños menores de 2 años, ¿ya? En menores de 2 años, ¿no? ¿En qué más? En portadores de prótesis vasculares también, por si acaso. Prótesis valvulares. Porque recuerda que esta salmonelosis te genera pues bacteriemia, ¿no? Y cualquier bacteriemia que pase por estas prótesis valvulares se van a pegar y te van a desencadenar una endocarditis, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico de esta salmonelosis? Coprocultivo, diagnóstico de certeza, ¿no es cierto? Se hace la identificación del tipo de salmonela. Y podemos pedir hemocultivo, claro. Ya podemos pedir hemocultivo porque, sobre todo en los pacientes que detectamos que son inmunosuprimidos, vamos a detectar bacteriemia. ¿Y cuál es el manejo de estos pacientes? El manejo de estos pacientes simplemente como es un cuadro autolimitado, no se da tratamiento, ¿ya? No se da tratamiento por si acaso. Hay excepciones en aquellos pacientes que vamos a dar tratamiento. ¿En qué excepciones? En todos estos pacientes que hablamos. Los pacientes ancianos, niños menores de 2 años, pacientes que tienen prótesis valvulares, SIDA. Estos pacientes, ya, que son inmunosuprimidos, niños menores de 2 años, prótesis valvulares, son las que vamos a dar tratamiento antimicrobiano, ¿no? Los únicos que vamos a dar tratamiento antimicrobiano también que lo podemos dar, ¿con qué? Con beta-lactámicos, por si acaso, ya lo damos con beta-lactámicos, ¿no? Bien. Ya, y tenemos acá lo que te va a producir, ¿ya? Mira, tenemos la salmonella enteritidis. Generalmente, bueno, no sé, mucho se ha asociado, ¿no? A los huevos, a los productos lácteos, estos pacientes, y por este contexto, muchos que llegan a la emergencia dicen, no, esto de que es un paciente con salmonelosis y siendo un cuadro más bien por intoxicación alimentaria, ¿no? Por Staphylococcus aureus generalmente. Y hay que ver, por eso, el periodo de incubación. El periodo de incubación generalmente de la salmonelosis es más allá de más allá de las 16 horas del periodo de incubación. Por eso un paciente que te llega a emergencia por diarrea, generalmente a predominio más de vómitos, lo más frecuente que sea por intoxicación alimentaria, que sea por un Staphylococcus aureus o por bacillus cereus, ¿no? Bien, estos de acá te producen diarreas, ¿no? Producidas por estos patógenos, te pueden producir, esta bacteriemia pueden ir al hueso, te puede producir osteomielitis de repente, o de repente aneurismas ventriculares a nivel a nivel del corazón, ¿no? Si que tiene válvulas, te producirá pues endocarditis, ¿no?
Y las otras que son las fiebres entéricas, que son del otro grupo de las salmonelas, entonces si acá decimos salmonelosis, si lo queremos clasificar, diremos que acá están las tifis y las paratifis, y acá está la enteritidis, ¿no? Y acá tenemos la etiología entonces salmonella tifi y salmonella paratifi, que te va a dar o la fiebre paratifoidea también. ¿Cuál es la epidemiología? La transmisión fecal-oral. El reservorio netamente es el hombre, ¿ya? Y la transmisión se da fecal-oral. Es decir, este paciente se puede ir infestando, claro. Y sobre todo los portadores crónicos. Nuestros portadores crónicos, ¿dónde se van a almacenar? El portador crónico generalmente está asociado o muy asociado a pacientes que tienen colelitiasis, ¿ya? El periodo de incubación de estas fiebres entéricas es de 1 a 2 semanas generalmente, ¿bien? Ya, y tenemos acá la clínica que te va a generar la fiebre, generalmente es un signo precoz. No podemos decir fiebre entérica sin tener fiebre, pues no. Bien, cefalea, leucopenia, sin eosinofilia o simplemente que tiene leucopenia con linfocitosis, pero esta linfocitosis es relativa por si acaso. Esta linfocitosis, leucopenia con linfocitosis relativa, ¿a qué patología exantemática se asemeja? A la rociola, ¿ya? A la rociola tífica, ¿no? Perdón, a la rociola o a la exantemática, ¿no? Se asemeja a esta, a esta enfermedad exantemática, exantema súbito. Y recuerda la otra que tienes que recordar es la tosferina, el otro hemograma, ¿ya? Porque esto de acá siempre ha preguntado. Al menos en esto de acá hay confusión. De la tosferina, ¿cómo es? La tosferina más bien te produce lo contrario, leucocitosis, pero con una leucocitosis, más bien te produce con una linfocitosis. La leucocitosis es propiamente por la linfocitosis, porque de acá esta linfocitosis es absoluta en la tosferina, ¿no? Además puede existir dolor abdominal, esplenomegalia y bradicardia relativa. O sea, que este paciente tiene fiebre y tiene bradicardia. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Fayet, ¿ya? Se llama signo de Fayet, porque recuerda que por cada grado de temperatura que aumente, tiene que aumentar en 10 su frecuencia cardíaca, ¿ya? Esa es regla, ¿no? Bien, entonces acá se detectan 4 fases y tenemos la primera semana, segunda, tercera, cuarta semana, ¿no es cierto? La primera semana simplemente queda tener fiebre. Esta fiebre, ¿cómo va a ser? En escalera, ¿ya? A ver, acá lo vamos a dividir en dos porque acá vamos a hablar del diagnóstico, ¿ya? Bien, entonces en la primera semana, fiebre. Y esta fiebre que va a ir aumentando progresivamente en escalera. La segunda semana, esta fiebre se mantiene, ¿ya? Esta fiebre se va a mantener. ¿Cuáles son otras las características? A nivel del tórax, ¿ya? A nivel del tórax, ¿qué va a aparecer a nivel del tórax? A nivel del tórax empieza a aparecer la llamada rociola tífica, es decir, en la segunda semana se presenta la rociola tífica, lo vamos a ver en la segunda semana, ¿no? Y acá en esta segunda semana podemos detectar la bradicardia relativa, ¿no? Bien, acá en esta segunda semana también puede ir asociado de diarrea o incluso estreñimiento. Por eso que estas fiebres entéricas no se asocian más a un cuadro diarreico, sino más se asocian a un cuadro sistémico, ¿ya? Y en la tercera semana es la tercera semana de las complicaciones. Complicación más frecuente, hemorragia, ¿ya? Complicación más severa, perforación, ¿ok? La complicación más severa viene a ser la perforación, ¿no es cierto? También puede ir con colicitis aguda incluso, ¿no? Por esta complicación que tiene. Y en esta cuarta semana es la semana de recuperación, ¿ok? Bien. ¿Y cómo hacemos su diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer su diagnóstico? En la primera semana, el diagnóstico, y siendo gol estándar, es el hemocultivo, ¿ok? Hemocultivo podemos pedir en la primera semana, y este es el gol estándar, ya gol estándar por si acaso. Es el hemocultivo, ¿bien? En la segunda semana, no es positivo el hemocultivo, más bien en la tercera semana lo que se pide es coprocultivo, ¿ya? En la tercera semana se pide coprocultivo, ¿no? Y el coprocultivo también se pide en estos pacientes que son portadores, en estos pacientes que son portadores crónicos. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Con coprocultivo, porque van a ir eliminando, pues, ¿no? Bien. Y si quiero hacer todo y es el más específico, ¿no es cierto? Si que quiero hacer todo, el que va a permitir hallar los gérmenes en cualquier día de las semanas es el mielocultivo. El mielocultivo, ¿bien? El mielocultivo es la prueba que posee mayor sensibilidad, ¿no es cierto? Mayor sensibilidad es el mielocultivo. ¿Podemos hacer biopsias también de esta rociola tífica? Claro, se puede hacer biopsias también, se puede detectar ahí por si acaso, ¿bien? ¿Y cómo hacemos el manejo? ¿Cómo lo hacemos el manejo de esta fiebre tifoidea? El manejo simple es fácil, ¿ya? El manejo es con ciprofloxacino. Manejo es
ciprofloxacino. En el manejo ciprofloxacino, ¿cuánto vamos a dar por 10 días, no es cierto? Ciprofloxacino damos 500 miligramos, cada 12 horas vamos a dar por ¿cuánto? Por 10 días. Bien, ese es el tratamiento de elección en todos los pacientes, excepto en niños. En niños, ¿qué damos? Habíamos dicho, en niños damos ceftriaxona. Ya le he visto por ahí una pregunta, ceftriaxona. Ceftriaxona se da en niños. ¿Por qué habíamos dicho? Porque el ciprofloxacino generalmente no se recomienda en niños menores de 15 años, ¿no es cierto? Entonces damos ahí ceftriaxona. Y en mujeres embarazadas, en embarazo, ¿qué vamos a dar? Embarazo daremos amoxi, ¿no? Amoxicilina. Ya amoxicilina vamos a dar por 14 días. 1 gramo generalmente es alta la dosis que se da de amoxicilina. Bien, ahora pasamos a intoxicación alimentaria. Se produce por microorganismos patógenos o sus toxinas, ¿no es cierto? A esto se le conoce como brote o intoxicación alimentaria, ¿no? Bien. Recuerda que se produce por la ingesta del alimento. ¿Y quiénes acá son los gérmenes, digamos, predilectos o los frecuentes? Es el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. Entonces, paciente que te venga con náuseas, vómitos, ¿ya? Paciente que te venga con náuseas, vómitos. ¿A predominio de qué? A predominio de vómitos, a predominio de vómitos más que diarrea. Ya te va a venir con paciente con náuseas, vómitos, a predominio de vómitos, con diarrea y más consumo de qué? Más consumo de carbohidratos. Carbohidratos, ¿ya? Más consumo de carbohidratos, ¿no es cierto? Dulces, ¿no es cierto? Son los dulces. Vamos a encontrar acá las cremas, ¿ya? Entonces, más consumo de carbohidratos y que haya sido menos de 6 horas. Bien, marca tu respuesta ahí. Tu pregunta a esta respuesta viene a ser Staphylococcus aureus. ¿Bien? El otro viene a ser lo mismo, ¿ya? Pero más bien no consumo de carbohidratos, sino consumo de arroz frito. Arroz frito igual menor de 6 horas, ¿bien? Tu diagnóstico viene a ser el Bacillus cereus. Nada más necesitas saber para esto, nada más. Con esto sacas todas las preguntas que te puedan venir de Staphylococcus aureus y de Bacillus cereus. Y es más, en una pregunta, cuando a ti te plantean ya el caso clínico, en las respuestas no encuentras a estos dos juntos. Es decir, no encuentras Staphylo y Bacillus cereus juntos. O bien encuentras a uno o bien encuentras el otro. Encontrarás a los dos siempre y cuando ya te dan específicamente eso de acá o te digan arroz frito, ¿no? Y mira que la salmonela, cuando hablamos de salmonela, la salmonelosis tiene un periodo de incubación más allá de las 16 horas, ¿cierto? Bien. Y recuerda pues que este Staphylococcus aureus lo que más se relaciona son con los ensaladas, pasteles, huevos, ¿no es cierto? Y acá está la mayonesa también, ¿ya? Por eso, por más que te diga haya consumido mayonesa y tienes un periodo de incubación corto, no puedes decirme salmonelosis, ¿no? Y es más, no te van a venir casos de salmonelosis en la pregunta, así como diarrea para que digas, esta es una salmonelosis. Los que te han venido así, en este caso, ha sido estos dos de acá nada más. Si te vendrá salmonelosis, te vendrá como productor de bacteriemia, en qué tipo de pacientes, ¿no? Difícil que nos planteen una pregunta de ese tipo. El shock tóxico puede ser ocasionado o bien por los estrepto, pero lo más frecuente es que lo producen los estafilo, ¿no es cierto? Los estafilo, que te genera fiebre súbita, escalofríos, posteriormente hipotensión, shock acompañado de qué? De un exantema, ¿no? Que tenemos acá náuseas, vómitos, colapso, palidez, ¿no es cierto? Y recuerda que está asociado pues a hipotensión, ¿no? Bien, y está asociado a qué? A uso de tampones, tanto vaginales como taponamientos de epistaxis, ¿no? Y la toxina que te va a generar es la pirógena C del Staphylococcus aureus. ¿Listo? Y acá está todo lo que se genera. Y mira, acá está el periodo. Acá te dice hasta 7 horas incluso, ¿no? Y ahí está todo lo que te va a generar el Staphylococcus aureus, ¿no? Pasamos a infecciones de parte blandas. Tenemos acá la celulitis, la erisipela. Si te dicen cómo tú lo vas a diferenciar semiológicamente, una celulitis y una erisipela, ¿cómo lo diferencias? Semiológicamente es que la celulitis no tiene bordes bien definidos, mientras que la erisipela tiene bordes bien definidos, ¿ya? La erisipela tiene bordes bien definidos, por si acaso. Esa es su diferencia. Y su diferencia anatomopatológica es que la celulitis afecta a tejido celular subcutáneo, ¿ya? Mientras que la erisipela solamente llega hasta dermis nada más. Y acá tenemos celulitis, es una infección localizada. La etiología vamos a tener los estrepto, estafilo, ¿no es cierto? Clostridium también que vamos a tener. Y hay uno, si te dicen paciente, pescador, y esto es lo más importante, que se pinchó con una espina de pescado, tú tienes que pensar, pregunta de examen, ¿no es cierto?, en Erysipelotrix, ¿ya? Erysipeloide ocasionado por el Erysipelotrix russipatiae, ¿ya? Su etiología que va a ser de esta Erysipeloide, ¿bien? ¿Y cómo es el manejo de esta celulitis? Bueno, tú tienes que hablar, si es que te hablan de un meticilino sensible, si que es meticilino sensible, bueno, dale cloxacilina o dicloxacilina, ¿no es cierto? U oxacilina, como quieras darle también. Cloxacilina, dicloxacilina u oxacilina, que lo vamos a dar a este paciente, ¿no? Meticilino sensible. Pero si es que ya te hablan de un MARSA, tú tienes que ya darle vancomicina, ¿no? Es el tratamiento de elección, dar vancomicina, ¿no? Ya, también puedes dar por vía oral
en todo caso, si que no puedes dar vancomicina o te generó síndrome del hombre rojo, la vancomicina, recuerda que es su efecto adverso, bueno, puedes dar por vía oral. ¿Quién puedes dar? El linezolid, ¿cierto? Linezolid es el que vas a dar por vía oral. Y ahí nada más engloba las preguntas de este caso, ¿ya? Bien. Ahora pasamos a fasciitis necrotizante también, que es una infección localizada ya del plano facial superficial. Recuerda que esta celulitis, tanto el estrepto como el estafilo, te pueden generar celulitis, pero el estrepto es el que puede afectar las partes más profundas. El estrepto puede afectar las fascias, ¿ya? Y por eso que acá la etiología más frecuente de la fasciitis necrotizante es el estreptococo del grupo A. ¿De quién estamos hablando? Del piógenes, ¿no es cierto? El estreptococo piógenes, ¿ya? Bien, entonces etiología también que puede ser mixta, bacterias anaerobias, etcétera, ¿no? Su fasciitis necrotizante, recuerda que ya afecta a la fascia. Y esta fasciitis necrotizante, cuando ya hablamos de esta gangrena estreptocócica, que va a ser el estreptococo grupo A, va a tener un dolor localizado, ¿ya? Es decir, por ejemplo, este paciente tuvo, mira, acá, la infección, pero se va por la fascia y de repente el dolor le produce en la cadera más bien, ¿ya? Es decir, este estreptococo va por el espacio interfacial, se extiende por el espacio interfacial y te puede generar miositis, ¿no? Y fases iniciales de la infección que vamos a tener, disociación, dolor y afectación. Es decir, tú lo ves y dices, no, este de acá no creo que le duela tanto. Esa es la disociación clínica, ¿no es cierto? Con dolor y la afectación que te va a producir, pues es bastante comprometido, ¿no? Toxicidad sistémica, y te puede asociar también a un shock tóxico estreptocócico, claro. Y su tratamiento, ¿qué viene a ser? Debridación, pues, ¿no? Y es una debridación quirúrgica más penicilina. Recuerda que el estreptococo piógenes responde 100% a la penicilina, es sensible 100% a la penicilina. Es uno de los estreptococos, ya piógenes, que no ha hecho resistencia a la penicilina. Ojo, estamos hablando del piógenes, ¿ah? Porque el estreptococo neumoniae se ha hecho resistencia, ¿no? Bien. Tenemos la otra que es la gangrena de Fournier. Esta es la gangrena de Fournier, ¿dónde va a estar localizado? A nivel escrotal o perineal. Y tiene factores adversos. Te van a contar de un paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene factores de inmunosupresión, que tiene neutropenia, tumor, diabetes, ¿no es cierto? Te va a contar de sus pacientes. Y los gérmenes acaban a ser los aerobios y los anaerobios. Tenemos también la gangrena gaseosa. ¿Quién lo va a producir? El Clostridium perfringens en el 80-90% de los casos. ¿Y qué te genera? Gas, ¿no? Si te genera gas. Y cuando tú aprietas acá, vas a encontrar crépitos. Pues puedes escuchar crépitos incluso. Si que no lo escuchas así nada más, pones tu esteto y empiezas a aplastar y puedes escuchar crépitos, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a generar? Tras heridas sucias, ¿no es cierto? Penetrantes, se va a producir esta gangrena estreptocócica. Y en pacientes sin traumatismo, ya, si que no tienen un traumatismo previo, ¿en qué pacientes puede encontrar la gangrena gaseosa? En pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? En pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Bien. En pacientes inmunosuprimidos, neutropénicos, en pacientes que han estado recibiendo radioterapia, en esos pacientes inmunosuprimidos puede encontrar sin ningún antecedente previo. ¿Y cuál es su manejo? Su manejo de este de acá es debridación quirúrgica amplia, ¿ya? Debridación quirúrgica amplia, ¿no? Y más fasciotomía, ¿por qué tienes que exponer? Recuerda que este Clostridium perfringens, ¿qué viene a ser? Es un anaerobio, ¿no? Si tú lo expones al aire, se va a morir, pues, ¿no? Bien. Y ahora pasamos a las infecciones bajas del sistema respiratorio y acá vamos a ver las neumonías. Ya tenemos las neumonías. Vamos a hablar acá nada más de forma general porque esto de acá igual ya se ha visto en ya se ha visto en neumo. Y tenemos que ver acá estas neumonías. Lo primero, el examen físico, ¿no es cierto? La inspección. Si que tiene una buena apreciación o no tiene una buena apreciación. La palpación, recuerda que al paciente cuando tú le dices que diga 33, ¿cómo va a estar las vibraciones vocales? Vibraciones vocales va a estar aumentadas, ¿no? La percusión se va a escuchar mate, es decir, matidez, ¿no es cierto? Matidez. Si encontramos matidez localizada, bueno, tenemos que ver, de repente nos trate de una telectasia, ¿no? La auscultación. La auscultación vamos a escuchar crépitos, sobre todo crépitos, ¿no? Crépitos, ¿bien? Y en el laboratorio, bueno, nos va a servir el laboratorio, vamos a encontrar leucocitosis, etcétera, signos de inflamación, y en las imágenes vamos a encontrar, si que encontramos en una neumonía típica, ¿cómo va a ser la radiografía? La radiografía va a ser generalmente condensación lobar, unilateral, ¿no es cierto? Unilateral, mientras que en la típica va a ser intersticial, ¿no es cierto? Intersticial. Porque ¿qué hace en la típica? En la típica netamente afecta el alveolo, o sea, acá adentro, hay pus dentro del alveolo, mientras que en el otro, intersticial, más bien lo que afecta es la hematosis. Por eso que cuando tú acá vas, en la típica, lo que tú escuchas es crépitos, ¿no es cierto? Lo que tú escuchas son crépitos. ¿Por qué? Los crépitos, ¿al final de qué? Al final de la inspiración, ¿no? Al final de la inspiración. O sea, que el aire llega acá y llega con dificultad, ¿no es cierto? Que vamos a auscultar en los crépitos. Mientras que acá no escuchamos nada.
Porque el alveolo está limpio. ¿Quién está? Fuera está mal, ¿no es cierto? Bien. Por eso la disociación clínica radiológica, pues, que vamos a encontrar en estos pacientes, ¿no? Ya. En la neumonía atípica generalmente cursa con tos productiva, ¿no es cierto? Tos productiva, ¿no? Es de acá más brusco, ¿no? Este de acá más bien es más insidioso, ¿no? Y acá la tos más bien es seca, tos seca, ¿ya? Y la disociación clínica radiológica que también vamos a encontrar en estos pacientes. Los gérmenes más frecuentes en la típica, recuerda que es el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae que vamos a encontrar también. Y en la típica tenemos el Mycoplasma pneumoniae, es el más frecuente, ¿no es cierto? En la atípica. Y recuerda que este Mycoplasma pneumoniae cursa con las M, ¿no es cierto? Meningitis bullosa, ¿no es cierto? También te puede generar eritema migratorio, ¿no es cierto? Eritema migratorio, multiforme, como quieras decirlo, ¿ya? Eritema te genera, ¿no es cierto? Meningitis bullosa, eritema migratorio, te va a generar la neumonía atípica porque se asocian a síntomas extraintestinales, ¿okay? Extraintestinales, ¿bien? Se asocia a, entonces, esas patologías. Tenemos acá dos placas, ¿no es cierto? Este de acá, clásica de una neumonía típica, si nosotros vemos un solo segmento nada más, y acá tenemos que partir en 3 tercios, generalmente lo que está afectado más bien viene a ser el tercio externo. Y acá tenemos, mira, un nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de este nivel hidroaéreo, generalmente lo que nosotros en primer lugar pensamos son en abscesos, ¿no? En absceso lo que pensamos en primer lugar. Y acá tenemos algunas características de algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que se han infectado con EPOC. Primero, en mayores de 65 años, el germen más frecuente va a seguir siendo Streptococcus, que por ahí también podemos encontrar ya Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. Recuerda que el Staphylococcus aureus te cursa con neumatocele, ¿no es cierto? Neumatocele, ¿ya? Bien. Alcoholismo, por ejemplo, si te preguntan a ti alcoholismo, asócialo más bien anaerobios, porque pacientes alcohólicos se producen aspiraciones, ¿cierto? Neumonías por aspiración. El EPOC, Haemophilus influenzae, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué más? Aspiración, recuerda, pacientes que tienen accidente cerebrovascular, compromiso del sensorio, igual, nuevamente viene a ser anaerobios, ¿no es cierto? Los que tienen contacto con aves, la clamidia citasi también viene a ser el patógeno más frecuente, los que tienen bronquiectasia, fibrosis quística, el germen más frecuente, Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Bien, te cuentan a ti que tienen un paciente, a ver, te cuentan a ti un paciente, ya que tiene no sé, paciente que tiene neumonía, paciente con neumonía, te dicen así nada más, asociado a, ¿cómo se llama esto? A, este, ay, ¿cómo se llama esto? Asociado a aire acondicionado, ¿ya? Asociado a aire acondicionado. Eso de acá es legionela, ¿no? La legionela también puede producir, la legionela recuerda su mecanismo de infección, todos los atípicos, su mecanismo de infección viene a ser inhalatorio, ¿ya? Ahí está los atípicos, lo que te genera neumonía típica, ¿no? Tanto las bacterias como virus, bueno. Mientras que los típicos, generalmente, su mecanismo de infección es por microaspiración, ¿ya? Por microaspiración, ¿no? Por eso que de esta legionela te van a mencionar de pacientes de un paciente que pertenece este, a un paciente que pertenece a un grupo de muchos otros pacientes, por ejemplo, de un edificio, ¿no es cierto? A epidemia está asociado, ¿no? A epidemia, ¿ya? La legionela, ¿ya? ¿Qué más? Aguas contaminadas también está asociado a la legionela, por si acaso. Agua contaminada. ¿Qué más? Te dicen así, mira, te dicen paciente con neumonía, y en la radiografía detecta cisuritis, por ejemplo, que vamos a observar abombamiento de la cisura, ¿no? Abombamiento de la cisura. Eso de acá viene a ser también legionela, ¿cierto? Legionela. A esto se le conoce como ¿qué? Como la neumonía pesada, ¿no? Neumonía pesada, ¿ya? La neumonía pesada entonces se asocia con la legionela, ¿no? Bien. Y que tiene más síntomas extraintestinales, recuerda, viene a ser micoplasma, ¿no? Y acá tenemos los signos de gravedad, signo de severidad, recuerda frecuencia respiratoria mayor de 30, PAFI menor de 250, cuando ya requieren una ventilación mecánica, creatinina, falla de órgano, ¿no es cierto? Presión menor de 90, ¿ya? Y recuerda que ya para dar su tratamiento, de acuerdo a los grupos, si que está en grupo 1, grupo 2, grupo 3, eso de ahí tiene que ver con el CURP 65, ¿no es cierto? Que eso de ahí se ha tratado con mayor detalle ya en la clase de neumología. Bien. Endocarditis infecciosa, entonces, la endocarditis infecciosa, su patógeno más frecuente viene a ser
el Staphylococcus aureus, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? Bueno, habrá un daño, ¿no es cierto?, un endotelio vascular que tendrá un daño, una turbulencia, que habrá depósitos de fibrina, de plaquetas a este nivel y se empieza a producir la endocarditis, ¿no es cierto?, bacteriana. O por el otro lado también mucosas colonizadas, traumatismo, bacteriemia igual, y al final te van a producir una vegetación, y esta vegetación se va a ver en el ecocardio, ¿no?, que es criterio mayor, ¿no?, ecocardio. Bien, ¿cuál es la clasificación que vamos a encontrar en estas válvulas? Tenemos una válvula nativa. Esta válvula nativa, en orden de frecuencia, en primer lugar, ¿quién se afecta? Mitral. En segundo lugar, aórtica. En tercer lugar, se afecta tanto aórtica como mitral, ¿ya? Y en cuarto lugar, la tricúspide, ¿ya? Tengo una pregunta. Este, creo que lo vamos a ver más adelante. Hay una enfermedad que afecta con mayor frecuencia la válvula aórtica, ¿ya? Y es la brucelosis. Creo que lo vamos a ver más adelante también. La válvula protésica entonces tenemos en precoz, menor de 1 año y tardía. En precoz, cualquier dispositivo, ya te había dicho, que vas a poner catéter, válvulas, lo que sea algo protésico, ¿no? Va a ser el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Y la tardía, ya antes te decía el Streptococcus viridans, ya más bien actualmente ya está tomando lugar el Staphylococcus aureus, pero también está el Streptococcus viridans, ¿no? Válvula tricúspide son los adictos a droga por vía parenteral, ¿no es cierto? También es el Staph aureus, ¿no? Staph aureus. Y el hemocultivo negativo, ¿no es cierto? Que tenemos el grupo HASEC, Haemophilus, ¿no es cierto? Aggregatibacter, ¿no es cierto? La C de Cardiobacterium, la E de Ickingelia y la K de Kingelia, ¿no es cierto? Kingelia sp, ¿no? Son el grupo HASEC, ¿ya? ¿Cuál es un manejo del grupo HASEC? Beta-lactámicos. Dale ceftriaxona y responde bien, ¿no es cierto? Brucela, Treponema pallidum, Coxiella burnetii. Generalmente estos de acá no es que se asocien con cultivo negativo, sino que más bien demoran en hacerse positivo. Ya recuerda que la brucela afecta más ¿a qué válvula? A la válvula aórtica afecta más la brucela, ¿ya? De repente por ahí una pregunta rebuscada que nos pueden preguntar. Y también tenemos la endocarditis infecciosa nosocomial. Tenemos endocarditis acá igual los patógenos que ya lo mencionamos. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? A ver, primero veamos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa tenemos que hablar de su triada. De la triada clínica de la endocarditis infecciosa que viene con fiebre, más esplenomegalia y más soplo nuevo, ¿no? Soplo nuevo. Eso de ahí viene a ser su triada clínica de la endocarditis, ¿no? Fiebre es lo más frecuente que se presenta, escalofríos, astenia, disnea que va a tener, pérdida de peso, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Para eso vemos los criterios. ¿Cómo se llaman los criterios? Los criterios de Duke, ¿no es cierto? Bien, y estos criterios, ¿qué te dicen? Que tienes que tener un hemocultivo, pues, ¿no? Hemocultivo positivo. Ya tienes que tener hemocultivo positivo, ¿ok? Y este hemocultivo positivo tiene que ser para gérmenes típicos, ¿no es cierto? Te dice para microorganismos típicos que hemos hablado, ¿no? Entonces, hemocultivo positivo. ¿Y qué más tienes que tener? Tienes que tener en el ecocardio, cuando tú le hagas un ecocardio a este paciente, ecocardio, tienes que tener evidencia por medio de ecocardio. ¿Y cuál es esa evidencia que también ha sido pregunta de examen? La vegetación que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Vegetaciones. ¿Abscesos qué? Periventriculares, abscesos perivalvulares, ¿no es cierto? Perivalvulares. ¿Qué más tenemos? También vamos a hablar de dehiscencia de válvula, ¿no es cierto? Estos de acá son criterios ecocardiográficos, ¿ya? Y que nos van a poner en nuestro caso clínico, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los criterios diagnósticos mayores, ¿no es cierto? Estos vienen a ser los mayores. Y vamos a tener los menores, que es de menos importancia, ¿no es cierto? Los menores. ¿Cuántos menores son? 5 menores, ¿no es cierto? Bien. Estos menores, recuerda que tiene que tener predisposición cardíaca, ¿no es cierto? Predisposición cardíaca. Y luego vienen los fenómenos, ¿no? Me acuerdo así, predisposición cardíaca, es decir, tiene CIB, CIA. ¿Cuál es la cardiopatía congénita que más se asocia a endocarditis infecciosa? El CIB, ¿no es cierto? Los fenómenos inmunitarios, fenómenos fenómenos vasculares. ¿Cuáles son los fenómenos inmunitarios? Las manchas de Roth. A nivel de la retina, ya las manchas de Roth son fenómenos inmunitarios. ¿Qué más? Los nódulos de Osler también son fenómenos inmunitarios, ¿no es cierto? Y los fenómenos vasculares son los de Janeway, que vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto? Y además que podemos tener evidencia microbiológica, ¿no? Evidencia microbiológica. Y recuerda que la fiebre viene a ser criterio menor casi en todos los scores cuando medían criterio menor y por ahí la fiebre, por ejemplo, recuerda, fiebre reumática, la fiebre es criterio menor, ¿no es cierto? La fiebre es criterio menor. Excepto cuando hablamos de la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, la fiebre es el síntoma cardinal, ¿no?
Bien, ¿y cómo hacemos el manejo acá? El manejo de esos pacientes va a depender si que es una válvula nativa o si que es una válvula protésica, ¿no es cierto? Si que es una válvula protésica, ¿ya? Si que es una válvula nativa, bueno, tenemos que ver si es que es sensible a la meticilina o si que es resistente a la meticilina, ¿no? Lo resistente a la meticilina. Si es que es sensible a la meticilina, simplemente, ¿qué voy a dar? Oxacilina, ¿más qué? Más gentamicina, ¿no es cierto? Gentamicina. Y acá, en lugar de oxa, ¿qué voy a cambiar? Banco, ¿no es cierto? Vancomicina más gentamicina. Acá en la protésica tendré lo mismo, si es que es sensible o si es que es resistente, ¿no? Si es que es resistente, ¿cuál era la terapia? Vancomicina, gentamicina y rifampicina, ¿no es cierto? Ya tienes una mnemotecnia ahí. Vancomicina, gentamicina y rifampicina, ¿no es cierto? Y si es que es sensible, prácticamente lo único que cambio es la banco por una oxa, ¿no es cierto? Oxacilina, genta y rifa. Recuerda que cuando ya tengo una válvula protésica, ¿qué voy a poner? Rifampicina. Lo voy a agregar rifampicina a mi cuadro. ¿Bien? Y ya cuando tengo que hacer profilaxis a estos pacientes, generalmente se hace profilaxis a procedimientos dentales. Ya no está recomendado hacer profilaxis, por ejemplo, en broncofibroscopía, en procedimientos gastrointestinales. Ya no se le hace profilaxis ahí. Más bien se le da profilaxis, obviamente, si es que tiene prótesis valvulares, ahí predisposición cardíaca, si tienes que dar profilaxis, pues, ¿no? Procedimientos me refiero. En procedimientos dentales son los que damos profilaxis. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ampicilina, amoxicilina, ¿no es cierto? Ampicilina. Amoxicilina generalmente que viene pregunta de examen. Si que tiene alergia, darás clindamicina. Bien. Y ahora pasamos a las meningitis, ¿ya? Pasamos a la meningitis y damos receso, ¿ya? A ver, o terminamos esto, pues, creo que ya falta poco. A ver, las meningitis también de una manera rápida. ¿Qué viene a ser la meningitis? Bueno, tenemos que saber primero la anatomía. Tenemos acá la dura madre, tenemos la aracnoides, tenemos acá la pía madre, ¿no es cierto? Bien, ¿dónde se da las infecciones más bien de la aracnoide, ¿no es cierto? Ahí te va a producir meningitis. Ya, tenemos que ver estas meningitis, ya el líquido cefalorraquídeo por medio de punción lumbar. Entonces, cualquier signo de que ya tenemos, la meningitis, recuerda que va a cursar con fiebre. ¿Con qué más va a cursar? Con rigidez de nuca, ¿no es cierto? Fiebre, rigidez de nuca que va a tener este paciente y cefalea, ¿no es cierto? Es su triada de la meningitis, cefalea, rigidez y fiebre, ¿no? Bien, los signos de Brusinski también que vamos a encontrar ahí. Todos estos pacientes que tienen signo ya de una meningitis tenemos que hacerle su punción lumbar. Y que han venido más preguntas de examen para detectar o para definir el diagnóstico. Si es que se trata de una meningitis bacteriana, de una meningitis tuberculosa o de una meningitis viral, ¿no es cierto? Bien. Ya, la meningitis bacteriana, ¿qué tenemos que ver? Mira, lo que tenemos que evaluar en el líquido cefalorraquídeo son proteínas, células, acá están los predominios, la glucosa y las características que va a tener, ¿no? Ya, lo que está resaltado es lo más importante, porque te das cuenta, todas me van a elevar proteínas, o sea, vamos a tener hiperproteinorraquia en todas. Células van a estar elevadas en todas, pero hay algo particular acá, que la viral va a elevar de 10 en 10. La TB va a elevar de 100 en 100. Y la bacteriana generalmente va a elevar de 1000 en 1000. Si habrás visto y habrás notado en tus preguntas de examen, cuando te hablan de TB, generalmente no pasan los 1000 leucocitos cuando te están hablando de TB. Y cuando te hablan viral, generalmente no pasan los 500, ¿no? Hay que tratar de ver esas cositas, ¿no? Mientras que cuando te hablan de bacteriana, hay de 1500, 2000, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que ver esas cosas, esas cositas también, pequeños detalles. ¿A qué predominio es la bacteriana? Polimorfo nuclear, listo. Tienes polimorfo nuclear, eso de ahí viene a ser bacteriana, excepto quien habíamos dicho, la listeria monocitógena. La listeria monocitógena cursa con más bien predominio mononuclear, pero eso te van a decir, ya te van a decir, listeria monocitógenes a predominio mononuclear, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? Tenemos acá la TB. ¿Cómo está la TB? La TB y la viral tengo que diferenciarlo por dos cosas. Bien, primero veo polimorfo nuclear, listo, es bacteriana. Mononuclear puede ser dos, o puede ser TB o puede ser viral. ¿Cómo lo diferencio? Con la glucosa. Lo único que lo va a diferenciar de la TB con la viral es la glucosa, no son las proteínas por si acaso, no te confundas. En la TB, ¿cómo va a tener la glucosa? Disminuida, ya disminuida. Recuerda que la glucosa tiene que ser, ¿cuánto? 2 tercios el valor sérico, ¿no es cierto? Bien. Acá tenemos el viral, va a ser normal en cambio su glucosa.
Entonces tenemos paciente, ya te dicen, paciente, cuadro clínico ya, paciente que viene con meningitis, proteinorraquia, tiene leucocitos en 2000, a predominio mononuclear. Listo, tú encontraste esto de acá, mononuclear, es bacteriano. En la TB, en cambio, al inicio tiene mononuclear por si acaso y luego se convierte perdón, al inicio tiene polimorfo nuclear y luego se convierte en mononuclear, pero lo que te van a preguntar es por esto, por mononuclear. Entonces te dicen TB, paciente que viene ya con leucocitos te van a decir en 700, a predominio mononuclear y su glucosa está disminuida con hiperproteinorraquia. Diagnóstico, TB, meningitis por TB. Y en la viral, ¿qué vas a tener? En la viral va a ser mononuclear, pero la glucosa va a estar normal. Listo. Bien, otra de las características también que tenemos que observar, te había dicho, el gram, ¿no es cierto? Tenemos que observar el gram, porque también nos van a preguntar por ahí en la pregunta de examen. Ya había visto sobre todo en Listeria monocitógenes, en Listeria monocitógenes ahí te daban el gram. Si no te acordabas, por sacarlo por esto de acá, y sobre todo porque la Listeria monocitógenes te da a predominio mononuclear, ya te da predominio nuclear, lo puedes sacar por el gram. Es decir, tú tienes un diplococo, gram, ya sea positivo o negativo, y acá tienes un bacilo, también con gram, ya sea gram positivo o gram negativo. El diplococo gram positivo es el germen más frecuente, neumococo. Ya, diplococo gram negativo, meningococo. Es el segundo más frecuente. Ya, el Haemophilus influenzae, ¿qué viene a ser el Haemophilus influenzae? Es el tercer más frecuente, pero viene a ser un bacilo gram negativo, el Haemophilus influenzae. Y bacilo gram positivo, Listeria monocitógenes. ¿Bien? En orden de frecuencia, en el que genera en primer lugar meningitis, neumococo, segundo lugar meningococo, tercer lugar Haemophilus influenzae, ¿ya? En ese orden. ¿Bien? Y tenemos también según el grupo etario, es decir, en pacientes que son neonatos, ¿qué gérmenes va a predominar? Del grupo B, ¿no es cierto? La bacteria, el estreptococo del grupo B, el estreptococo agalaicteae. ¿Y qué más? E. coli. Y por acá también, que vamos a tener? Listeria monocitógenes. Por eso que en los extremos de la vida se tiene que cubrir con ampicilina por Listeria monocitógenes. Ya, así que tenemos en menores de 20 años, ya así había sido la pregunta, algunos te dicen hasta 14 años, pero en general en menores de 20 años lo que predominan acá en primer lugar está el meningococo. Meningococo. En segundo lugar, esto de acá, menor de 20 años te dice el MIR por si acaso, ¿ya? En menores en menores de 20 años, primero meningococo. En segundo lugar, recién está el neumococo. En adultos, en primer lugar, está el neumococo y en segundo lugar está el meningococo, ¿ok? Y en ancianos, ¿qué va a tener acá? El neumococo también. Pero acá ya empieza a aparecer la listeria monocitógenes, incluso bacilos gram negativos empiezan a aparecer acá, ¿ya? Por eso que en neonatos y en ancianos se tiene que agregar a su tratamiento cefalosporina de tercera generación, ¿qué tenemos que agregar? Ampicilina. En sí el manejo que te dicen las guías es banco, en toda meningitis banco más ceftriaxona, ¿no es cierto? Ceftriaxona, ¿ya? Banco más ceftriaxona. A estos neonatos y a estos ancianos le agregas ampicilina por el riesgo de listeria monocitógena, ¿no es cierto? Si que ya tienes compromiso por tuberculosis, ¿no es cierto? Por tuberculosis, ¿qué tienes que dar? Tratamiento antituberculoso, pues, ¿no? ¿Va? Ya, tratamiento antituberculoso y tienes que agregarlo corticoides, ¿bien? Y la vía, si tienes una meningitis viral, en la meningitis viral lo que te van a decir, otra palabra clave, pleocitosis linfocitaria también te van a decir, ¿ya? Pleocitosis linfocitaria también te van a decir. ¿Y cuál es el que te genera con mayor frecuencia? Recuerda, es el virus simple humano tipo número 1, ¿no es cierto? Es el que te va a generar, ¿ya? El virus humano número 1. Y es el que te produce mayor encefalitis también este virus herpes humano número 1, sobre todo de qué lóbulo temporal, ¿ya? Aciclovir parenteral que podemos dar a estos pacientes, ¿bien? Ah, y me había faltado de mencionar de los casos especiales. Estos son casos especiales en que te dicen que es un paciente que tiene meningitis, pero que ha tenido como antecedente traumatismo encefalocraniano. ¿Cuál es el germen más frecuente? Neumococo. Como antecedente que ha tenido procedimientos neuroquirúrgicos, ¿cuál es el más frecuente? Estafilococcus aureus. Que ha tenido shunts de líquido cefalorraquídeo. Estafilococcus, ¿quién? Cualquier shunts y positivo que vas a poner es el epidermidis, coagulasa negativo. Y trasplantados, inmunosuprimidos, ¿quién es? Listeria monocitógenes. ¿Ya? Bien. Antes de pasar a esto, me había olvidado de mencionarte acá en la endocarditis infecciosa también de otros gérmenes más frecuentes, que tiene endocarditis infecciosa, ¿ya? Endocarditis infecciosa, ¿no es cierto? Y por el Streptococcus bovis, ¿qué tengo que descartar?
Tengo que descartar cáncer de colon, ¿no es cierto? Es decir, que tengo que hacer una colonoscopía, ¿no es cierto? Una colonoscopía, ya. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones puedo tener acá? Miren, puedo tener, por ejemplo, que me digan de un paciente que ha tenido o que se ha hecho procedimientos urológicos, paciente más procedimientos gastrointestinales o más procedimientos urológicos, que endocarditis, que te produce endocarditis obviamente, qué germen es el asociado, el enterococos fecalis, ¿no es cierto? Muy bien, listo. Ahora sí pasamos a las infecciones del sistema nervioso. Vamos a ver que estos pacientes, primero igual, la anatomía nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos acá la dura madre, tenemos acá la aracnoides y abajo tenemos la pía madre. Se refiere con el hematoma epidural. El hematoma epidural se va a encontrar en la... su mismo nombre dice epidural, o sea, sobre la dura madre, no fuera, algo como un hematoma epidural. ¿Cuál es la característica del hematoma, del absceso, perdón, epidural con el absceso subdural? Es que es en los signos meningios. Este empiema subdural o este absceso que vamos a tener epidural va a cursar sin signos meningios. Esa es su característica porque el resto del cuadro se va a aparecer en realidad. Ya ahí lo tienes para que lo revises. Mientras que el hematoma subdural va a cursar con signos meningios. ¿Por qué? Ya está comprometiendo acá la meninge, el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y el absceso cerebral, además de tener sus síntomas también, va a cursar con focalización. ¿Ya? El absceso cerebral va a cursar con focalización, pero cursa obviamente sin meningitis, porque no está comprometiendo el meningitis, más bien el absceso cerebral es intraparenquimal, ¿no es cierto? Acá tenemos, mira, el empiema subdural, y acá tenemos un empiema epidural, ¿no es cierto? El lente biconvexa. El manejo, obviamente, va a ser quirúrgico, craneotomía. Igual acá el manejo va a ser tratamiento quirúrgico urgente también, antibioticoterapia sistémica, ¿no es cierto? Bien, en la infección del tracto urinario vamos a ver estos pacientes que hacen infección del tracto urinario. Con mayor frecuencia son las mujeres con mayor frecuencia, ¿no es cierto? La longitud de la uretra más que todo, ¿no es cierto? Bien, y la infección que hacen es ascendente, ¿no es cierto? Ascendente. ¿Y por qué hacen esa infección ascendente? Porque esta bacteria, que es la más frecuente, E. coli, que es en el 80% de los casos, va a cursar o tiene sus factores de virulencia. ¿Y qué factores de virulencia tiene? Estos factores de virulencia que tiene es un PI, por ejemplo, tipo 1 y PI tipo B. El PI tipo B está asociado con o está relacionado con pielonefritis, ¿no es cierto? Está relacionado con pielonefritis, aparte que tiene otra de sus factores de virulencia, que es la ureasa. ¿Por qué es importante la ureasa? Porque te dice tiene capacidad para fragmentar la urea y además, ¿qué te va a producir? Te va a producir fosfato amónico magnésico, ¿no es cierto? Que lo forma la estrubita. ¿Y quiénes están acá? Que ha sido pregunta de examen, el Proteus. El Proteus, ¿no es cierto? Te va a generar cálculos de estrubita, ya te genera cálculos de estrubita que son coraliformes, ¿no es cierto? Coraliformes generalmente a nivel de la pelvis renal, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la clínica de esta paciente que tiene ITU? Bueno, vamos a tener si que se trata de una ITU baja, ¿no es cierto? De una ITU alta o de una ITU baja. A esta ITU baja también se le llama cistitis, ¿no es cierto? Bien. A la ITU baja o cistitis, recuerda que va a cursar con poliaquiuria, con tenesmo, ¿no es cierto? Tenesmo, urgencia, ya urgencia, disuria, pero no cursa con fiebre por si acaso, es uno de los síntomas y lo que lo va a caracterizar a la alta, es decir, la alta cursa con signos sistémicos, porque va a cursar con fiebre, va a cursar con náuseas, vómitos, ¿no es cierto? PPL positivo, ¿ya? Signos renoureterales positivos, ya superior y medio positivos, el inferior no se puede evaluar, ¿no es cierto? Entonces ahí me están hablando de una ITU alta o también se conoce como la pielonefritis, ¿no es cierto? Bien, ¿recuerdas la gestante te podía hacer pielonefritis si es que no se trataba, sí o no? En 30% se puede hacer pielonefritis, ¿ya? Bien, y si te hago una pregunta y te digo, las gestantes y las pacientes no gestantes, ¿tienen el mismo riesgo de generar MEITU o no tienen el mismo riesgo de generar MEITU? Tienen el mismo riesgo de generar ITU, ¿ya? No está aumentada en la gestante, por si acaso. Lo que está aumentado más bien, si es que me dicen a mí en las gestantes, ¿ya? Estoy hablando de ITU baja, ¿no? Si es que me dicen más bien lo que está afectada en las gestantes viene a ser
la pielonefritis. Está más afectada en la gestante por el mismo reflujo, por la misma dilatación del uréter. Lo que más tiene la gestante, lo que más tienden a hacer es pielonefritis, más que ITU baja, ¿no? Eso sí tiene más, con mayor frecuencia, pues, las gestantes, ¿ya? Bien. Y vamos a ver acá el manejo de toda ITU, ¿no es cierto? De una ITU baja, el manejo de una ITU baja va a ser con nitrofurantoína, fosfomicina, que vamos a ver acá, mira. De una cistitis, ¿ya? De una cistitis viene a ser la fosfomicina, que lo podemos dar 3 gramos. Es un sobrecito y que se lo puede tomar, ¿no es cierto? En un solo vasito, ¿no? Nitrofurantoína, que también lo podemos dar 50 miligramos cada 6 horas, ¿no es cierto? Amoxicilina, también es otro de los fármacos que podemos dar, pero generalmente fumicina, ¿no es cierto? Bien. Igual en la gestante, por ejemplo, tratamiento de elección que se da nitrofurantoína. Ojo, la nitrofurantoína en una gestante en el tercer trimestre está contraindicado si es que esta gestante tiene déficit de 6-fosfato tiene déficit de de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí o no? Porque te puede generar hemólisis, ¿no? Te puede generar hemólisis, ¿bien? Ya te puede generar hemólisis. Listo. Y en la ITU alta, el tratamiento de elección viene a ser los beta-lactámicos, ¿ya? Los beta-lactámicos, cefalosporina, que podemos dar, sobre todo ceftriaxona damos, ¿ya? Ceftriaxona, ¿no? Lo que se da. Bien, ese viene a ser el manejo de esta ITU alta y ITU baja. ¿Y cuándo podemos dar tratamiento profiláctico en estos pacientes? ¿Cuándo se recomienda dar tratamiento profiláctico? Que también puede ser pregunta de examen. Cuando tenemos más de 2 episodios, más allá de 2 episodios, es decir, una ITU recurrente, ¿no es cierto? Más de 2 episodios en 6 meses, en 6 meses o menos de repente, ¿ya? Más de 2 episodios en 6 meses o menos, ¿no? Ahí damos tratamiento profiláctico, que lo podemos dar con trimetoprim sulfamethoxazol, de repente lo podemos dar hasta con cefalexina, ¿no es cierto? Bien, recuerda que en ITU algunas guías consideran al trimetoprim sulfamethoxazol como primera línea, nuestra guía lo considera como segunda línea, ¿no? Pero hay que, digamos, dejarlo trimetoprim sulfamethoxazol para el uso del neumólogo, porque recuerda que en pacientes que tienen VIH, la terapia para pacientes con VIH, para profilaxis, o si es que vas a dar tratamiento a neumocitis yerubesi, es obviamente trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Y no podemos hacer resistencia con este fármaco también. Bien, y acá tenemos complicaciones en pacientes con ITU, o sea, cuando llamamos ITU complicada, cuando es varón, edad avanzada, infección urinaria, que tenga anomalía estructural, ¿ya? Que tenga anomalía estructural, embarazo es factor de ITU complicado, hospitalización reciente, instrumentación del tracto urinario, ¿no es cierto? Historia previa de litiasis también, hematuria. Recuerda que la hematuria, digamos, la causa más frecuente de hematuria viene a ser la ITU, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente de hematuria. Y acá tenemos en embarazadas. ¿En embarazadas qué damos? En embarazadas lo que damos nitrofurantoína, ¿no? Si es que son cistitis, ¿no? Si que es baja. Y cefalosporina si es que es alta. Mira que pertenece a la categoría B de la FDA, ¿no? Entonces, en nitrofurantoína podemos dar en embarazadas en la cistitis, o bien podemos dar nitrofurantoína, o bien podemos dar la fosfomicina 3 gramos, ¿no es cierto?